Revelado, Millonario sorprende a su empleada con un increíble baile junto a su hijo ciego. El bullicio del pueblo mexicano era inconfundible, el aroma a tacos y a flores frescas combinaba en el aire. Clara, con su sonrisa cansada, apretó a Emiliano contra su pecho mientras caminaban hacia la floristería. Era el aniversario de ese lugar que había sido su refugio desde que perdió a su esposo. Desde entonces, sus días eran una danza entre alegrías sencillas y la tristeza de una ausencia. Hacía lo posible para asegurarse de que su niño, que no veía, conociera el mundo. Sin embargo, lo que más deseaba era que Emiliano pudiera jugar con los otros niños, correr tras las piñatas, sentir la vibración de la música era una lucha constante, un dolor que siempre la seguía. Cuando Clara llegó, las luces y los colores la abrazaron. Los trabajadores reían y el bullicio de la celebración comenzaba a llenarlo todo. Pero en su pecho, un nudo de angustia se formaba. Era un miedo palpable. ¿Cómo disfrutarían ellos de esta fiesta sin que Emiliano pudiera ver cómo se iluminaba el rostro de los demás? Mientras los otros niños reían, Clara sintió que el mundo la ignoraba, como si el color y el sonido se le escaparan. Justo cuando el ambiente alcanzaba su clímax, Javier, el millonario, conocido pero distante, tomó la iniciativa de bailar. Todos aplaudían, las miradas se dirigieron a él, y entonces, como si se tratara de una obra de teatro, acercó su mano a Emiliano. En ese instante, el murmullo se detuvo. Clara miró con incredulidad mientras él hablaba con el niño. He escuchado que te gusta la música. Javier levantó la mano y comenzó a bailar un danzón. Era un espectáculo, el calor de la música y el ritmo contagiaron el ambiente, llevándose consigo las miradas escépticas. Sin embargo, Clara estaba helada. Es un truco, pensó, y su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que todo fuera un ejercicio para mostrar sensibilidad en un mundo que durante tanto tiempo había ignorado a su hijo y a ella. Sentía las miradas sobre ella, dudando, preguntando en silencio si debía confiar en este hombre que nunca había formado parte de su vida. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el danzón siguió, y Clara se sintió envuelta en un torbellino de emociones. La mezcla de esperanza y desconfianza la desgastaba, su corazón latía con fuerza, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su hijo, quien reía y movía sus pequeñas manos al ritmo del baile. Era un instante, uno que podría cambiar todo. ¿Se atrevería a creer que el amor genuino podía nacer de este encuentro inesperado? Entonces, todo se detuvo. Las miradas, las risas, los aplausos se convirtieron en un murmullo colectivo. Clara sentía el peso de la comunidad amplificándose en su pecho. Con una respiración profunda, se dio cuenta de que este momento podría ser la oportunidad que su vida tanto había esperado. Podría, más allá de las aparentemente insuperables barreras, darse la oportunidad a sí misma de sentir algo nuevo. La incertidumbre habitaba el aire, y Clara estaba lista para enfrentar lo que viniera. El danzón concluía, pero el eco de la música aún vibraba en el aire, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Clara observó a Javier sonriendo, su figura destacando entre los vestidos de colores vivos y las risas de los niños. Emiliano, aún fascinada por la emoción del baile, no podía apartar sus manos del aire, como si intentara capturar la magia que flotaba a su alrededor. Clara sintió que cada pequeño avance de su hijo era una victoria contra la adversidad. ¿Por qué Javier, un hombre tan diferente, había elegido unirse a ellos en este día? La confusión y la curiosidad comenzaron a batir en su interior. Ya no quería rechazar lo que parecía un gesto sincero, su corazón anhelaba un rayo de esperanza en su vida oscurecida. ¿Y si realmente se preocupa por Emiliano?, se preguntó. El miedo de abrir su corazón era intenso, pero la vibración del momento le dio impulso. Durante años había vivido atrapada en su propia burbuja de soledad.
Quizás, solo quizás, estaba sucediendo algo maravilloso. Mientras el sonido de las palmas regresaba a la vida, Javier se acercó a Clara. El ambiente se tornó en un susurro, o quizás era su propio aliento el que se detuvo. Nunca había visto a alguien disfrutar tanto de la música, dijo él con un tono suave, mientras sus ojos se encontraban con los de ella. Él. Clara se detuvo, buscando palabras para expresar su agradecimiento. La frustración de tantos años se mezcló con un destello de esperanza. No puede ver, pero siente la música. Es lo único que realmente puede experimentar de esta manera, Javier asintió, comprendiendo más de lo que ella se atrevía a decir. Clara miró a Emiliano, quien reía y tamboreaba con sus manitas, como si estuviera marcando el ritmo del latido de su madre. Era un rey del mundo, incluso en su ceguera. ¿Puedo bailar con él?, preguntó Javier. Clara contuvo la respiración. ¿Era posible que un hombre como él se interesara? Pero al ver la generosidad en su mirada, una chispa de aceptación encendió su desconfianza. Si él lo desea, respondió, sintiendo que su voz temblaba. Emiliano, con su risa como respuesta, levantó los brazos hacia Javier. El millonario se agachó un poco y levantó al niño, colocándolo en sus caderas mientras comenzaba un nuevo baile, más suave, adaptado a su fragilidad. Clara lo observó, atraída por la alegría en el rostro de su hijo. La risa de Emiliano resonaba casi como música, llenando el aire de una vibración que ella nunca había presenciado antes. El espectáculo pronto capturó la atención de otros, y la multitud se arremolinó alrededor de ellos. Clara intentó mantener la distancia, pero su inquietante curiosidad la obligaba a acercarse. Se sentía arrastrada por las sonrisas de los que la rodeaban, una comunidad que parecía dispuesta a incluir a su hijo en su abrazo colectivo. Clara llamó una voz familiar, interrumpiendo su pensamiento. Era Rosa, la amiga de toda la vida, quien no había perdido el tiempo para unirse a la celebración. Es hermoso lo que está pasando. Emiliano merece disfrutar de cada momento así. Las palabras de Rosa resonaban en ella. ¿Realmente Emiliano estaba encontrando su lugar? Mientras observaba el baile, Clara sintió que la vida se expandía ante sus ojos. Tal vez, solo tal vez, había más en este mundo que salir adelante sola, pero mientras una nueva esperanza comenzaba a florecer en su corazón, Clara no podía dejar de preguntarse, ¿qué sucedería cuando Javier ya no estuviera a su lado? ¿Sería capaz de abrir su corazón y permitirle entrar en sus vidas? Cuando Javier dejó que Emiliano regresara a sus brazos, sus miradas se cruzaron nuevamente. Clara sintió una conexión inexplicable. Ese instante, lleno de música y risas, se convertía rápidamente en el punto de partida de algo más grande. Sin embargo, una pregunta persistente la invadía: ¿era este un final feliz o apenas el comienzo de una complicada historia que no había imaginado? La incertidumbre la abrazaba mientras el bullicio del pueblo continuaba, y un nuevo desafío emergía en su mente. ¿Podría arriesgarse a amar de nuevo? ¿Y si el amor traía consigo dolor y decepción? La celebración había comenzado, pero en su interior, los ecos de una nueva batalla pronto asomaban. ¿Sería capaz de manejar el peso que eso conllevaba? El murmullo de la multitud se intensificó a medida que Javier giraba suavemente a Emiliano, quien reía sin parar. Clara, aún aterrada pero fascinada, se sintió como espectadora en un mundo que poco a poco comenzaba a abrirse ante ella. La sencillez de ese momento, el brillo de los ojos de su hijo y la plena atención de Javier, generaban una magia inesperada. «Esto es increíble», murmuró Rosa, mientras se acercaba para unirse a la danza rodeada de amigos. La amiga parecía compartiendo la emoción de Clara, ofreciendo un aliento de apoyo en un instante tan revelador. Quiso tomar la mano de Clara, hacerla parte de esa celebración, pero su amiga estaba inmóvil, enfocada en lo que sucedía frente a ella. Era casi como si Clara estuviera paralizada, temerosa de tocar la felicidad que la rodeaba. Un tierno susurro de una madre en la multitud logró hacerla despertar de su trance. «Mira cómo se ríe. Es como si estuviera tocando el cielo». La ansiedad de Clara se vertió en un eco de experiencias vividas, días marcados por la lucha, noches de desvelo y soledad. Pero hoy, Emiliano parecía estar floreciendo ante sus ojos. La música vibrante marítima estaba tejida en su ser.
De repente, algo hizo chisporrotear la tensión en el aire, una grieta en la duda que mantenía el corazón de Clara tan aprisionado. ¿Y si aceptaba que la vida podía ser diferente? ¿Y si había un lugar para todos en el baile colorido de la existencia? Javier finalmente se detuvo, colocando a Emiliano suavemente en el suelo. Los murmullos de la multitud crecieron en ovaciones. El niño, eufórico, saltaba y aplaudía, como si entendiera que la alegría no era solo suya, sino compartida por todos. Clara no pudo evitar sonreír, iluminando su rostro con una sensación de orgullo y esperanza. «Eres increíble», murmuró Javier a Emiliano, aún arrodillado frente a él. Clara observaba, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza mientras reafirmaba la conexión que empezaba a construir con el hombre que había entrado en sus vidas de manera tan sorpresiva. «¿Te gustaría bailar conmigo?», preguntó finalmente Javier, dirigiéndose hacia Clara. Su sonrisa, llena de confianza, desató un torrente de emociones en ella. Yo no sé si tartamudeó, sus piernas haciéndose un nudo de indecisión. «Vamos, solo un baile», insistió él, un brillo travieso en sus ojos. Sin embargo, cuando Clara extendió la mano, se dio cuenta de que su inseguridad la dominaba. El temor la envolvía, como amigos celosos que no la dejarían ir. Estaba lista para cruzar esa línea, la música reiniciaba con una melodía suave, como si no quisiera presionar sobre la vulnerabilidad de Clara. En ese instante, Emiliano dio un paso hacia su madre, levantando los brazos para abrazarle, y eso le recordó el vínculo inquebrantable que tenían. «Mamá, tú también puedes disfrutar», dijo el niño, con una sonrisa amplia que reflejaba un amor inocente. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Clara sintió que su mundo se estremecía. Tenía tantos años sin abrirse al amor, tanto miedo acumulado que el simple gesto de Emiliano la hizo replantear todo. La forma en que Javier miraba a su hijo y cómo le hacía sonreír era un recordatorio de que el amor podía manifestarse de mil maneras, no solo en la forma romántica, sino en la amistad, la bondad y el apoyo incondicional. Apretó su mano en un puño, y por primera vez se sintió orgullosa de ser madre y de abrirse a alguien más. Sin embargo, a medida que Javier caminaba hacia ella, su corazón latía más fuerte por una razón: la belleza de la oportunidad se vislumbraba, pero la sombra del pasado siempre estaba al acecho. «Clara», la voz de Rosa cortó el aire, pero esta vez Clara estaba distraída en sus pensamientos, abrumada por la pregunta que le invadía la mente. «¿Qué harás?». Esa alusión cruzaba sus labios, el miedo, la duda, la esperanza y el amor bailaban ante ella como una tormenta de emociones. Sin tiempo para responder, el momento estalló en una nueva realidad, un camino que apenas comenzaba. Y la incertidumbre del futuro amenazaba con romper la fragilidad de lo que estaba brotando. ¿Sería capaz de enfrentarse a su muralla y dar el salto? Empezó a dar un paso hacia Javier. Su corazón temblaba ante la posibilidad, pero se mantuvo firme. La música llenaba el aire nuevamente, y su próxima elección cambiaría sus vidas para siempre. El aire se cargaba de emoción mientras Clara se enfrentaba a la decisión que había estado evitando por tanto tiempo. La música parecía bailar junto a ella, acompañando cada latido de su corazón, que retumbaba como un tambor. La multitud había comenzado a desvanecerse, y todo lo que podía ver era la cálida mirada de Javier, su expresión de aliento, de invitación, lanzando un límpido hilo hacia su interior. «Así nomás», Clara susurró Emiliano, manteniendo su abrazo y observando con esos ojos que deseaban ver a su madre feliz. El niño tenía una sabiduría que sobrepasaba su corta edad, y en su inocencia había logrado abrir una brecha en el muro que su madre había construido. Con una respiración profunda, Clara sintió cómo la calidez de la vida comenzaba a fluir por su cuerpo. Sin pensar, liberó su mano, que hasta ese momento había sido cautiva del miedo. Como si el universo estuviera girando a su favor, un rayo de luz pareció concentrarse en ella cuando finalmente dio un paso hacia Javier. Él sonrió, y fue como si todo su alrededor iluminara un poco más. Cuando Javier extendió su mano, Clara la tomó tímidamente. Se sintió como si estuviera cruzando un puente que siempre había estado ahí, pero del que nunca había tenido el valor de caminar. Con un ligero tirón, Javier la atrajo hacia él, y antes de que pudiera pensar demasiado, ya estaban moviéndose al compás de la música. Sus cuerpos armonizaban en su propio pequeño mundo,
envueltos en el murmullo de risas y aplausos a su alrededor, mientras Emiliano se unía a ellos, girando también en un embeleso de felicidad. La vida tomó un nuevo rumbo en ese momento. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse y quizás, solo quizás, podía permitirse un poco de alegría. Clara observó cómo Javier guiaba los pasos, su risa vibrante, y en ese instante, sintió que su corazón comenzaba a abrirse. Era una mezcla de lo que había anhelado durante tanto tiempo y lo que siempre había temido: conexión, vulnerabilidad, querer. Eres una gran bailarina, dijo Javier, inclinándose hacia ella mientras giraban, lo que hizo que el rubor se extendiera por sus mejillas. Fue un cumplido sencillo, pero sintió que ese reconocimiento le llegaba hasta el fondo. El tiempo parecía desvanecerse a su alrededor. Los rostros de los demás se convirtieron en meros borrones de felicidad, como si solo importara ese momento. Javier se movía suave, casi como si conociera el ritmo del corazón de Clara. Y ella, sintiendo la calidez de su mano, se atrevió a sonreír de nuevo, pero no pasó mucho antes de que una sombra se asomara entre los rayos de luz. Desde el borde de la pista de baile, Clara vio a Patricia, su antigua compañera de trabajo, quien había estado ausente por años y ahora no podía evitar acercarse. Su mirada juzgadora vacilaba entre los dos, enviando un escalofrío por la espalda de Clara. Las dudas regresaron, con la voz de Patricia resonando en su mente: no puedes dejarte llevar por ilusiones. No es real. Clara sintió como esos pensamientos querían arruinar la magia de la danza, haciéndola tambalearse. Pero en lugar de dejarse vencer, recordó la risa de Emiliano, su abrazo cálido y las miradas llenas de esperanza. Decidió que había algo más fuerte que sus miedos: el deseo de cambiar, de ser feliz. ¿Sientes eso?, suplicó Javier, trayéndola de vuelta al presente. Las palabras de Emiliano retumbaban en su mente. Y sí, ella lo sentía. Era el bullicio de la vida, el espíritu de una celebración. Con una determinación renovada, se aferró aún más a Javier y lo miró a los ojos. El pasado podía esperar. Esta vez, Clara no iba a dejar que las sombras de la duda le robaran la magia que finalmente estaba abrazando. La música se detuvo abruptamente, y por un instante, todo quedó en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Una voz anunciadora rompió el instante perfecto: tendremos un nuevo espectáculo. El gran reveal de Emiliano. Clara sintió que su mundo se congelaba de nuevo. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba preparado Emiliano para ese nuevo reto? La mirada de Javier la atravesó, y le mostró que no estaba sola. Pero al mismo tiempo, las dudas regresaron como olas desbordadas, amenazando con arrastrarle de vuelta a su antiguo yo. ¿Qué será lo próximo?, preguntó ella, angustiada, como si su corazón supiera que la revelación cambiaría todo. No había marcha atrás, y el suspenso de lo que iba a suceder encendía su ansiedad. ¿Iban a estar listos para enfrentar la verdad que se acercaba en esa revelación? El silencio se volvió opresor mientras todos los ojos se centraban en Emiliano. Clara sintió como el aire se tornaba denso, como si cada respiración fuera un gesto de valentía. Se preguntó si su hijo realmente estaba preparado para lo que venía. El corazón le latía con fuerza, en una mezcla de orgullo y temor, un torbellino de emociones que la empujaba a protegerlo de cualquier posible decepción. Vamos, le vas a dar ese abrazo bien fuerte, le murmuró Javier al oído, como si pudiera leer sus pensamientos. Su voz era como un bálsamo que la ayudaba a encontrar la serenidad en medio de la tormenta. Emiliano miraba a su madre con una determinación que la conmovía. A pesar de su ceguera, el niño había encontrado la forma de navegar por la vida con una valentía admirable, y eso hacía que cada paso que daba fuera aún más significativo. Su pequeño cuerpo temblaba de emoción al acercarse al centro. La música comenzó a sonar de nuevo, esta vez una melodía vibrante que llenó el espacio con energía. Clara vio a Emiliano respirar profundo y luego dirigirse al centro del escenario, su figura tan pequeña contrastando con la inmensidad de lo que estaba a punto de hacer. La multitud se calló, esperando, casi en un tácito acuerdo de sostener la respiración con él. «Vamos, Emiliano», gritó Javier, y un murmullo de apoyo se extendió entre las personas. Clara sintió como esa vibración de aliento colectivo le llenaba el pecho. El amor y el deseo de verlo brillar flotaban en el aire. Emiliano levantó su mano,
intentando captar la música en su mente. Fue un gesto simple pero lleno de significado, mostraría al mundo que no se dejaría vencer. La música se aceleró, y entonces, con un gesto decidido, comenzó a moverse. Su cuerpo, aunque ajustado a su ceguera, comenzó a danzar con una sincronía increíble. Clara contuvo el aliento, la angustia volviéndose a entremezclar con la alegría. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hijo, libre, demostrando que la discapacidad no limitaba su espíritu. Emiliano giraba y se movía, dejando que la melodía lo guiara como un río caudaloso. Con cada paso, el temor de Clara se desvaneció. Este era su momento, el público estalló en aplausos, y Clara sintió que cada golpe de sus manos era un testimonio de la transformación que sucedía no solo en Emiliano, sino en ella misma. Javier llegó a su lado, tomando suavemente su mano. Con la mirada fija en su hijo, le susurró, «Es increíble. Ha trabajado muy duro para esto». «Yo no sabía». Las palabras de Clara se quebraron, entremezcladas con la emoción. «No sabía que podría hacer algo así». «Siempre ha creído en sí mismo», respondió Javier, mientras la multitud se dejaba llevar por la energía contagiosa. Clara se dio cuenta, en ese instante, que la jactancia de Patricia, su voz crítica, se había desvanecido. Lo que estaba ante ella era pura luz, el reflejo de sus esperanzas y de lo que ella misma había comenzado a afrontar. El baile de Emiliano llegó a su clímax, y en el momento en que hizo un giro final, alguien en la multitud gritó, «¡Bravo!». Ese grito se transformó en un eco de eufórico apoyo, pero algo cambió en el ambiente. Clara se sintió vigilada. Una figura conocida, la sombra de Patricia, se movía entre la multitud, observando con una expresión que Clara no podía discernir. «¿Qué pasa?», preguntó Javier al notar que su alegría comenzaba a eclipsarse. «No lo sé». Clara respondía con un ligero temblor en la voz. ¿Era posible que esa sombra aún podía alcanzarla? Emiliano terminó su baile y la ovación resonó en sus oídos como un coro de ángeles. Pero, mientras el clamor de la multitud invadía su corazón, el rostro de Patricia se dibujaba en su mente como un recordatorio de las cadenas que aún intentaban retenerla. «Clara, debes disfrutar este momento», dijo Javier, buscando sus ojos, pero ella sintió que necesitaba resolver algo primero. De repente, la música se detuvo nuevamente, y el micrófono comenzó a pasar de mano en mano, preparándose para una revelación que podría cambiarlo todo. Clara miró a Emiliano, su pequeño guerrero, y supo que en algún punto debía decidir entre enfrentar a su pasado o dejarlo ir para siempre. «¿Listos para esto?», preguntó Javier, y Clara sintió que el tiempo se detuvo de nuevo. Sus experiencias, su lucha, todo debía salir a la luz. La revelación de Emiliano era solo el principio. Pero, ¿qué más se escondía en su camino hacia la felicidad? Una nueva ola de incertidumbre la invadió, dejando entrever que la verdad podría ser a la vez liberadora y devastadora. ¿Sería capaz de enfrentarse a su pasado y seguir adelante, o se vería atrapada nuevamente en sus propias inseguridades? Todo estaba por verse, y el destino parecía esperar una decisión que transformaría sus vidas para siempre. La multitud contenía la respiración. Los murmullos tintineaban en el aire como fragmentos de una melodía que aún no se atrevía a salir. Clara sintió el peso de las miradas sobre ella y, por un momento, se sintió atrapada en la red de incertidumbre que enreda a quienes no están listos para hacer frente a sus verdades. Mientras la figura del presentador se acercaba al micrófono, Clara observó a Emiliano, con una sonrisa radiante pero cansada, todavía temblaba con la energía de su actuación. A su lado, Javier la miraba, y aunque sus ojos transmitían apoyo, ella no podía evitar sentirse arrastrada por la sombra de Patricia. La voz resonante del presentador rompió el silencio: «Gracias a todos por estar aquí. Esta noche hemos sido testigos de un acto de valentía que muchos de nosotros no podríamos imaginar», pausó. Clara sintió que el tiempo se detenía. El aire se volvió insoportable, pesado. El presentador continuó. «Y ahora, quiero invitar a una persona muy especial al escenario». El corazón de Clara se aceleró. Sabía que cada segundo que pasaba, Patricia se acercaba más a la revelación que ellas dos habían estado evitando.
Algo en su mirada traicionera prometía una tormenta que podría llevarse todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Clara, ven aquí, dijo el presentador, y su voz dulce contrastaba con la desesperación que comenzaba a florecer en el pecho de ella. Los aplausos resonaron de nuevo. Emiliano le hizo un gesto con la mano, brindándole un trampolín de seguridad en medio del caos. Clara se sintió como si todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, se condensara en ese único momento. Con esfuerzo, respiró hondo y caminó hacia el centro del escenario, tan frágil como una hoja en otoño, pero con el fuego de sus años de lucha en su corazón. Por un instante, la multitud se calló. Clara se dio cuenta de que no solo había un peso que la sostenía, sino también una oportunidad. Cuando se plantó frente a la audiencia, vio a los rostros expectantes, los aplausos de apoyo resplandecían a su alrededor, iluminando incluso la sombra que la seguía, y entonces, su voz salió, apenas un susurro pero infundido de una determinación que no se había sentido en mucho tiempo: he vivido en la sombra por demasiado tiempo. He dejado que el miedo defina mi vida. El presentador sonrió, alentándola, la multitud empezó a aplaudir de nuevo, envolviendo a Clara en una especie de abrazo sonoro. Pero su mirada se centró en un punto en particular: Patricia, inmóvil entre la multitud, con los labios apretados, observando cada palabra como un juicio. Este es mi momento, continuó Clara, la voz elevándose. Un momento en el que el pasado ya no puede dictar mi futuro. Emiliano, tú me has enseñado que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. La ovación creció, y Clara sintió que su pecho se hinchaba. Había algo sublime en reconocer la verdad, en alzar la voz cuando toda la vida había estado callada. Patrón de lucha que había dejado de lado y que ahora reemergía como un héroe en su propio cuento. Justo cuando pensó que todo había encontrado su desenlace, el presentador tomó su mano. Clara, todos estamos aquí contigo, pero hay algo más que se ha revelado esta noche. Y no solo es sobre Emiliano. Un silencio tenso llenó el aire. El presentador miró a Patricia con un fulgor en los ojos y, mientras la multitud se movía inquieta, Clara sintió que un nuevo giro se avecinaba. ¿Qué es? Su corazón palpitaba a un ritmo suicida. Era un eco de preguntas no resueltas. Emiliano, entrelazando su mano con la de su madre, pareció sentir el cambio en el ambiente, y su pálido rostro reflejó confusión y curiosidad. La verdad que todos aguardaban transformaría la premisa de lo que había sucedido hasta ahora. ¿Se revelaría por fin el secreto que podría cambiarlo todo? ¿Sería Clara capaz de soportarlo? La oscuridad del pasado pareció acechar, lista para arremeter en cualquier instante, y en esa sobrecogedora inminencia, las expectativas se elevaron, dejando en el aire una pregunta crucial: ¿estaba Clara realmente lista para enfrentar no solo a Patricia, sino a la verdad que podría redibujar su vida? Las palabras flotaban pesadamente en el aire, como nubes oscuras a punto de estallar. Clara apretó los dientes. El presentador parecía dispuesto a hacer estallar el secreto que había guardado durante años, como un volcán a punto de erupcionar. Se sentía como un corazón en palpitación, listo para sufrir una ruptura o un renacer, según la dirección en que soplara el viento. Patricia no paraba de mirarla, como un depredador esperando a que su presa cometiera un movimiento en falso. Clara sabía que había cosas guardadas entre ellas, verdades ocultas que podrían romper la confianza que había logrado construir en su vida. Pero ahora estaba aquí, plantada en el escenario, con la fuerza de la multitud apoyándola, aguardando lo inevitable. Todos tenemos secretos, Clara, dijo el presentador, con un tono que no parecía admitir ni la más mínima duda. Sus ojos brillaron mientras se dirigía a la multitud. Y esta noche, uno de esos secretos saldrá a la luz. ¿Por qué lo está haciendo?, pensó Clara, sintiéndose cada vez más expuesta. La multitud murmuraba, envuelta en un aura de anticipación. Emiliano, a su lado, le apretó la mano como si él, con su inocencia y su amor, pudiera darle la fortaleza que necesitaba. Patricia, visiblemente inquieta, dio un paso hacia adelante. Su voz, normalmente desafiante, se tornó fría y calculadora. ¿Qué piensas que vas a lograr con esto, Clara? No eres la única que tiene cosas que esconder. Los murmullos aumentaron. Clara sintió que el aire se volvía transparente,
como si cada aliento que tomaba pudiera llevarla a una revelación desgarradora. Era un juego peligroso que alguien estaba a punto de perder. Se mantuvo firme, el miedo estaba allí, sí, pero la vergüenza ya no tenía poder sobre ella. No se trata de lo que yo esconda, Patricia respondió Clara, la voz temblorosa pero segura. Este es mi momento de verdad. Todos merecemos ser escuchados. La multitud estalló en aplausos, pero la mirada de Patricia no se ablandó. En su interior había una tormenta, una ola de emociones contenidas. Clara sentía que eso era solo el comienzo, el inicio de una confrontación que había estado esperando toda su vida. El presentador, como si todo formara parte de un guión ensayado, dirigió la atención nuevamente a Patricia. ¿Tú también tienes algo que quieres compartir, Patricia? El silencio parecía un eco, y Clara pudo ver la vulnerabilidad oculta detrás de la máscara de seguridad de Patricia. Pero antes de que cualquiera de las dos pudiera hacer un movimiento, la multitud comenzó a murmurar sobre lo que aún no se había dicho. Todo el mundo sabe que tú y Clara tienen historia, uno de los asistentes gritó. Compartan la verdad. Emiliano se hizo más pequeño, la tensión entre las dos mujeres se palpaba. Clara sintió que su corazón se detenía, pero esta vez, no retrocedería. Historia, replicó Patricia, su tono mordaz ocultando el miedo. Clara no sabe nada de mi vida. No tiene idea de lo que ha arruinado. Las palabras eran cuchillas afiladas, y la audiencia se estremeció, sintiendo el poder del conflicto. Clara se dio cuenta de que la verdad, esa que había temido tanto, no podía ser peor que el dolor de las mentiras. Cuéntale a todos lo que hiciste. Díselo, Patricia desafió Clara, su voz resonando con una fuerza familiar. Es hora de que todos conozcan lo que realmente hay entre nosotras. La multitud se inclinó hacia adelante, como una marea ansiosa por descubrir lo que vendría. Patricia entrecerró los ojos, su expresión cambió de cólera a un profundo desafío. No tienes idea de lo que estás pidiendo. Tal vez deberías pensarlo dos veces. Un escalofrío recorrió la sala. Clara sintió que una nueva verdad estaba por surgir, una verdad que podría liberar o destruir, pero ya no tenía miedo. Sabía que había llegado el momento de desatar su propio destino. Mientras el presentador abría la boca para continuar con el espectáculo, la tensión creció más. Patricia estaba lista para responder, pero también lo estaba Clara, dispuesta a romper las cadenas que habían mantenido su alma cautiva. Vamos. Patrón, si tienes algo que decir, dilo de una vez, gritó Clara, y en ese grito se concentró el considerable peso de su historia, y así, en la noche que prometía abrir viejas heridas, Clara se encontró frente al precipicio de su verdad. ¿Se atrevería Patricia a revelar lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo, y a qué costo para ambos? ¿Era un paso hacia el abismo o hacia la libertad? La sala se sumió en el silencio una vez más, y la pregunta flotaba en el aire: ¿sería esta la noche en la que la verdad, de una vez por todas, se abriría paso para revelarse a todos? El tiempo parecía detenerse mientras todas las miradas se concentraban en Patricia, quien tragaba con dificultad. Clara pudo ver el conflicto interno desgarrador en su rostro. Pero justo cuando la verdad parecía viable, el presentador desvió la atención con una sonrisa ensayada. «Esperen», gritó, cortando la tensión como un cuchillo afilado. «Seguiremos con un espectáculo que no se pueden perder». La multitud vibró en un murmullo de decepción y expectativa. Durante un instante, Clara sintió que su coraje se esfumaba, pero luego recuperó la postura. Si el presentador creía que podía desviar su historia, estaba muy equivocado. Esta noche no era solo un espectáculo, era su vida. Patricia, recuperada momentáneamente, sonrió con una sonrisa irónica y giró sobre sus talones, dispuesta a dejar el escenario. Sin embargo, Clara la detuvo. «Patricia, no te vayas. Esto no acaba aquí, y tú lo sabes». La voz de Clara resonaba en la sala, rica en determinación. La multitud, que había empezado a dispersarse, se volvió a acercar, atraída por la energía palpable entre las dos mujeres. Clara continuó, sin poder contener su voz, que ahora convertía su temor en una llama urgente. «El mundo necesita conocer tus acciones, y tú necesitas liberarte de este peso.
Dímelo. Patricia se giró, su expresión cambiando al descubrir que había más en juego de lo que suponía. Clara no era la única en esta batalla, sino que también era una mujer que había amado y perdido, una amiga cuya historia apenas comenzaba a entrelazarse con la suya. Tú no sabes lo que dices, Clara. Su tono era grave, y la multitud contuvo el aliento ante la posibilidad de que este fuera el giro que todos esperaban. No tienes idea de las consecuencias. Clara se acercó, la multitud silenciándose de nuevo. Cada paso que daba parecía acercarla no solo a Patricia, sino a su propio destino. Tal vez no, pero estoy dispuesta a descubrirlas. Solo si juntas enfrentamos nuestro pasado, podremos empezar de nuevo. El brillo en los ojos de Patricia implosionó al escuchar esas palabras. Clara había abierto un puente hacia la reconciliación. Pero en el fondo, también había un abismo peligroso, uno que podría tragarlas a ambas. En esa dupla de esperanzas y miedos, la frágil dinámica de su relación comenzaba a ser más real y tangible que nunca, pero la posibilidad de la verdad era volátil. Antes de que Clara pudiera continuar, un grito rompió el aire. Alguien se ha desmayado. Una joven en la multitud había caído al suelo, y el eco de su cuerpo al colisionar con el suelo era un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida en esas circunstancias. La atención se desvió, y Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Lo que había intentado construir unió a su alrededor una nueva capa de crisis. Mientras el personal del evento acudía a ayudar, vio a Emiliano entre la multitud, su rostro preocupado, pero su mirada contenía un rayo de determinación. Clara tenía una decisión que tomar. ¿Seguiría luchando por la verdad, o se vería arrastrada a la incertidumbre que el desmayo había traído? El corazón de Clara latía con fuerza. Era una noche de revelaciones, de decisiones. La joven fue llevada rápidamente al escenario por los paramédicos y el presentador intentó recuperar el control de la situación, pero lo que podría haber sido solo un tropiezo colectivo se convirtió en un catalizador inesperado. La atmósfera vibraba con preguntas y clamores, y Clara sintió que la lucha no podía esperar más. ¿Quién se atreve a dar el primer paso?, preguntó nuevamente, esta vez como un grito de guerra. La sala tembló. El aire estaba cargado de posibilidades y el futuro colgaba en la balanza. La verdad no solo estaba a punto de ser revelada, sino que el desenlace podría impactar no solo a ellas dos, sino a todos los presentes. ¿Podría el caos de la noche realmente desatar una transformación? Los murmullos comenzaron a crecer nuevamente en la sala, y Clara sabía que debía actuar rápido. La próxima decisión podría ser su liberación o su condena. ¿Qué? ¿Quedaría en pie mientras los secretos se alzaban en el aire, listos para renacer de las cenizas? La adrenalina recorría el cuerpo de Clara, irradiando su energía hacia la multitud. Cada rostro que la rodeaba parecía contener una historia propia, un anhelo y un miedo entrelazados. La noticia del desmayo había hecho que lo trivial quedara atrás, pero Clara sabía que ese caos podía desencadenar algo mucho más poderoso. Esto no es solo un espectáculo, dijo Clara, mirando hacia los asistentes que la rodeaban, buscando un reflejo de su propia lucha en sus ojos. Esto es una oportunidad. Patricia la observaba en silencio, la confusión luchando con la aceptación. ¿Acaso podía permitir que la historia le robara el control de su vida? ¿Era este el instante que había esperado para liberar su verdad? Clara dio un paso adelante, acercándose a Patricia, que ahora parecía más vulnerable que nunca. ¿Vas a dejar que este momento se disuelva en silencio, Patricia? ¿O vas a reclamar tu voz? El tiempo se detuvo de nuevo. Las palabras de Clara resonaban en el aire, y la presión aumentó. Desafiando la dinámica del escenario, fue como si el universo brindara una segunda oportunidad. Patricia apretó los labios, luchando con las emociones que se agolpaban dentro de ella. ¿Y si las consecuencias son más de lo que creemos? Su voz tembló, y Clara pudo sentir el miedo envolviente que la mantenía atada. ¿Acaso puede ser peor que vivir en la sombra de nuestras decisiones?, replicó Clara, con una mirada intensa que penetraba la cortina de duda que envolvía a Patricia. La multitud comenzó a murmurar, preguntándose si Clara provocaría una revelación más profunda que cualquier baile o actuación que se hubiera preparado para esa noche. La atmósfera vibraba con una mezcla de expectativa y miedo, y el corazón de Clara latía en sincronía con las palpitaciones de la sala.
Patricia, exclamó alguien desde la multitud, un viejo conocido de ambas. Dinos lo que tienes que decir. Las palabras actuaron como un catalizador. Patricia giró su cabeza hacia la voz familiar, y Clara observó cómo algo en su interior comenzaba a moverse. Había componentes de su vida que nunca había querido admitir, pero el momento de la verdad estaba al alcance, un paso adelante. Lo que tengo que decir, comenzó Patricia, su voz creciente en confianza. No es solo sobre mí. Se trata de todas nosotras. De las decisiones que tomamos, de cómo esas elecciones nos definen. Mientras Clara escuchaba, su corazón se llenaba de esperanza. La verdad estaba empezando a salir, y comenzaron a brillar destellos de valentía en los rostros de quienes la rodeaban. La sala se transformaba, no solo en un escenario de espectáculo, sino en un espacio de sanación. Emiliano se hizo a un lado entre la multitud, mirando a Clara y luego a Patricia, una mirada de reconocimiento en sus ojos. El camino por delante podía ser doloroso, pero era el único camino que podía ofrecer redención. Esa noche, podían ser algo más que un par de mujeres que prefirieron el silencio, podían encontrar su voz. Patricia tomó aire, y el murmullo pronto se cayó. Hoy, decido no esconderme más. Pero justo antes de que continuara, el presentador interrumpió con un llamado desesperado a la calma. La tensión parecía haber alcanzado su punto máximo, y un nuevo giro surgió de la multitud. Alguien ha reconocido a Patricia, gritaron al unísono, dejando a todos boquiabiertos. Los rostros cambiaron, y un halo de sorpresa envolvió la sala. Todos estaban al borde de sus asientos, ansiosos por escuchar lo que vendría. Clara comprendió que el destino de Patricia estaba por entrelazarse con una revelación inesperada. Mientras la atmósfera crujía con energía, un nuevo miedo empezó a gestarse. ¿Acaso todo esto jugaría a favor o en contra de sus verdaderas intenciones? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La respuesta estaba a punto de salir a la luz, pero en el fondo, sabía que cada revelación podría cambiarlo todo. ¿Este sería el final de las sombras que las habían perseguido, o apenas el comienzo de otro laberinto? El bullicio de la celebración había tomado un giro inesperado. La comunidad, lejos de sentirse agotada por la tensión, se encontraba en un estado casi electrizante. Todos contenían la respiración, sintiendo que el hilo que unía a Clara, Emiliano y Patricia estaba a punto de romperse o, mejor aún, de transformarse en algo hermoso. Clara, empoderada por el coraje del que nunca supo que disponía, se enfrentó a Patricia. Hoy decidimos romper las cadenas que nos atan. He vivido con miedo, pero ya no más. La multitud aplaudió con fervor, como si fueran parte de la catarsis colectiva. Emiliano miraba a su madre, sus ojos cerrados de emoción y orgullo, sintiendo la lucha interna de una mamá que se había decidido a sanar. Patricia, sintiendo el impacto de cada palabra de Clara, comenzó a desenredar su propia verdad. Todo el mundo sabe que entre nosotras hay una historia. No siempre fui fuerte. Y hoy, quiero que sepan que el temor nunca me hizo feliz. Me hizo esconderme. La conexión entre las dos mujeres comenzó a brillar, cada palabra lanzada como una roca que rompía el agua tranquila de sus pasados. Patricia se sintió libre, como si todas las veces que se había aferrado a la decepción se deshacían en el aire. Lo que hice fue un error. Pero no solo me lastimé a mí, también te lastimé a ti, Clara, y a ti, Emiliano. Este es un nuevo comienzo para que ambas podamos encontrar la sanación. Las risas y los aplausos se convirtieron en vítores de apoyo cuando, finalmente, el abrazo entre Clara y Patricia pareció sellar el acuerdo tácito entre ellas. Un acto simple, pero potente, que simbolizaba la liberación mutua del pasado y el deseo de reconstruir su futuro. Emiliano se unió a su madre y a Patricia. En su rostro se dibujaba una paz profunda, su pequeño ser lleno de amor e inocencia, irradiando a todos los que los rodeaban. Todo va a estar bien, decía con convicción, y ese mensaje resonó entre la multitud. La música comenzó a sonar de nuevo, esta vez más alegre, como si el universo estuviera celebrando su nueva realidad. Javier, observando desde un costado, se acercó, sonriendo ampliamente. ¿Preparadas para un baile de celebración en el que todos podamos participar?, invitó, extendiendo su mano a Clara. Ella miró a su alrededor, la comunidad, los rostros llenos de esperanza, y su hijo, quien la miraba con admiración. La elección era obvia y,
Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se disolvió ante la promesa de un futuro prometedor. Mientras agarraba la mano de Javier, Clara sintió que la música no solo llenaba el aire, sino que también se entrelazaba con sus corazones. Comenzaron a moverse al ritmo, y al poco tiempo, la pista fue invadida por niños y adultos, todos juntos, celebrando la vida. Una sinfonía de risas y danza que se entrelazaba en un hermoso ciclo de amor y aceptación. La transformación de Clara era palpable, su corazón, anteriormente agobiado por el dolor, ahora latía al compás de la felicidad. Había aprendido que su historia no era solo suya, sino que pertenecía a una comunidad dispuesta a apoyarla. Emiliano brillaba, su risa resonando con fuerza, tocando cada rincón de aquella celebración. Con cada paso de baile, Clara también danzaba hacia la esperanza, sintiendo que el amor genuino siempre había sido parte de su historia, solo que ella nunca estuvo lista para abrazarlo. Hoy, al abrir su corazón y dejar que el pasado se transforme en lecciones, respiraba con libertad. Así, el bullicio de la noche se convirtió en un homenaje a la vida, a las luchas y a las victorias, grandes y pequeñas. La música seguía sonando, y cada rayo de alegría que emergía entre las sombras solo reafirmaba que lo mejor estaba por venir. Este fue, sin duda alguna, un nuevo comienzo para Clara, Emiliano y Patricia. Un viaje lleno de la promesa de amor, perdón y crecimiento, donde no solo el dolor fue invocado, sino también la resiliencia. El baile se desvanecía lentamente, pero los ecos de aquel momento se grabarían por siempre en sus corazones. Una noche que lo sabía. Transformado, donde el amor siempre había estado en el aire, listo para ser acogido y celebrado. Los aplausos se fundieron en la melodía final, y Clara, sintiendo la calidez del abrazo colectivo, supo que cada paso hacia adelante sería un homenaje a su valentía. Por fin, el amor había encontrado su camino hacia su vida. Descubre más historias verdaderas como esta. Necesitas suscribirte ahora para no perderte nada. Dale un like ahora para que el algoritmo reconozca que estas historias inspiran. Comenta tus sentimientos sobre el final y todo lo que te ha hecho vibrar. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.